Esto es astrología védica y vamos a ver hoy la carta natal en aspecto únicamente de dinero a Denzel Washington. Esta es la carta natal de Denzel Washington, actor de Hollywood, muy famoso y adinerado. Muy bien, él nació el 28 de diciembre de 1954 a las 00 horas, a la medianoche, con 9 minutos en Mount Vernon, New York, Estados Unidos. Su ascendente es casa 1 en Virgo. Para ver el tema del dinero vemos la casa 2. Y para ver en general la prosperidad se ve la casa 5 y 9, entre otras cosas, pero es importante estas casas, hay que ver también otras, pero estas son muy importantes, ¿no? Vemos que la casa 2 cae en el signo de Libra, con el regente Venus en su propia casa, es decir, que la casa 2 de dinero, de finanzas, está muy fuerte. Y además tenemos a un Saturno ahí que normalmente uno lo conoce como un planeta maléfico, pero ojo que este planeta está exaltado en Libra. Y no solo eso, sino que que el Saturno rige la casa 5, que es una casa de prosperidad. Entonces, el regente de la 5 se va a la casa 2 y además se exalta. Eso es como un indicador, según el Brihad Parashara Ora Shastra. Esto es como la Biblia de la astrología védica por Parashara Muni. Esto implica fama, que la persona se vuelve famosa y por supuesto en tema de dinero una persona muy opulenta materialmente. Entonces vemos que casa 2, casa 5 son fuertes. Más aún, veremos la casa 9 que cae en Tauro, cuyo regente Venus está fuerte en Libra, casa 2. Entonces estamos viendo, a ver, el regente de la 5, que significa prosperidad, el regente de la 9, que significa prosperidad, son casas trinos, se han ubicado en casa 2 del dinero, entre otras cosas por supuesto que rige la casa 2. Pero una de las más importantes cosas que rige es el dinero que ingresa. Entonces, estos dos regentes, Saturno-Venus, se han ubicado en casa 2 de dinero. Y además, no solo que se han ubicado ahí para dar prosperidad a esa área, sino que están fuertes. En el caso de Venus, en su propio signo, y en el caso de Saturno, exaltado en el signo de Libra. Más aún, la casa 11 de las ganancias, el regente cae en Cáncer. El regente es Luna. La Luna se ubica en casa 5. Significa que las ganancias también están en una buena casa, en una buena ubicación el regente. Más aún, el regente de la 11, Luna, está aspectando o mirando su propia casa. Es como vigilando que su propia casa funcione o fluya. Es decir, en este caso la casa 11 de las ganancias. Pero más aún tenemos a Júpiter en casa 11, ¿no? Júpiter está exaltado en Cáncer en casa 11 y aspectando o mirando al regente de la 11. Es decir, miremos por donde miremos, casa 2, casa 5, casa 9, casa 11, están beneficiadas en exceso, ¿no? Esto no se ve, tal vez en 1.000.000 de cartas uno pueda ver algo así. Es por eso que uno de 1.000.000 puede tener una carta así. Es muy difícil encontrar a alguien así, ¿no? Esto es debido, por supuesto, a su buen karma, a sus acciones virtuosas de vida o vidas pasadas. En la astrología védica nada ocurre por azar, no se nace por azar en algún momento, hora y lugar específico, sino que está influido por nuestras acciones pasadas, más allá del que lo recordemos o no, más allá de que creamos o no en este tema del karma, del vikarma y del akarma.
Bueno, muchas gracias. Esto era todo lo que quería mostrar. Y cualquier cosa, soy astrólogo védico con 19 años de experiencia entre la astrología védica y la astrología zodiacal. Y pueden comunicarse cualquier consulta sin ningún compromiso al WhatsApp número 0054-911-63550989. Mi nombre es Sergio. Muchas gracias y hasta pronto.